Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Cruz García y este es mi proyecto del cuarto periodo. Bueno, esta es la sustentación de mi informe del pensamiento social. Necesidades humanas. Las necesidades humanas son las cosas que las personas necesitan para vivir una vida plena y saludable. Los ejemplos incluyendo salud, alimentación, seguridad y amor, entre otros. Estilo de vida humana. Los estilos de vida son formas específicas en las que personas interactúan con el mundo que los rodea, incluyendo los hábitos alimenticios, la higiene personal, la recreación, las relaciones sociales, las relaciones sexuales, la vida familiar y los estilos de afrontamiento. Sociedad. La sociedad es una forma de organización entre los seres vivos que comparten objetivos e intereses comunes de la misma manera. Por ejemplo, todos los japoneses forman una sociedad. Territorio. Un territorio es una propiedad de una persona física o jurídica, ya sea una organización, una institución o un estado. Desde el punto de vista geográfico, el significado social del territorio se entiende como una conexión espiritual o semántica con el lugar en particular que la comunidad acepte tales definiciones. Similitudes entre las cuatro. Los territorios forman de una unidad fuerte y homogénea en términos de poblaciones como resultado de la interacción entre las poblaciones y su entorno físico, económico y social. Se desarrolla la cultura y se mejoran los diversos niveles del bienestar. Parece que la vida humana depende del sistema económico y social de la época. Los cambios en el estilo de vida determinan cambios en las condiciones de vida y calidad de vida de las personas y cambios en el modo de salud y enfermedad. El territorio es donde existen las relaciones sociales, no son límites de la soberanía social. El territorio es un lugar del poder, la administración y el control de los gobiernos, individuos, grupos y organizaciones, corporaciones locales, nacionales e internacionales. Población. Biológicamente, el término población se refiere a todos los organismos de un solo grupo o especie que habitan un área geográfica particular. En sociología, se refiere a un grupo de personas o una especie entera. La demografía es una ciencia social que implica el estudio estadístico de las poblaciones humanas. Recursos. Los recursos son las fuentes o existencias a partir de las cuales se produce el beneficio. Los recursos se refieren a cuando alguien tiene algo. Los recursos pueden definir cómo todos los medios nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Relación entre población y recursos. La cooperación es el resultado de la combinación de dos parámetros que permiten, que siempre serán de gran importancia para la humanidad, la población y los recursos. Esto se debe a que se deriva de un estudio de las bases de los recursos existentes y las perspectivas futuras de esos recursos. Gestión de los recursos naturales. La gestión de los recursos naturales también es considerada como la administración de los recursos naturales como el agua, suelos, plantas, animales, minerales o gas. Es el buen manejo de estos recursos, su aprovechamiento, explotación, conservación y restauración en el caso de haberse deteriorado. Se considera como una gestión adecuada de los recursos naturales la que permite que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutarlos sin agotarlos ni dañarlos. Por el contrario, se encargan de mantenerlos, la cantidad y la calidad de los mismos indefinidamente. La gestión de los recursos naturales se encarga de la forma en la que las personas y los paisajes naturales interactúan, agrupar la planificación de los usos del suelo, gestión del agua, conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de las actividades agriculturas, minería, turismo, pesca y silvicultura. Recursos naturales de la región amazónica. Los recursos mineros que se encuentran en esta región se clasifican en minerales metálicos como el oro, plata, cobre, manganeso, plomo, zinc, estaño, hierro, antimino y tungsteno. Minerales no metálicos, azufre, flúor, fosfatos y calizas. Minerales radioactivos, uranio, torino y vanadio. Estos recursos naturales generan diferentes actividades económicas como la agricultura,
la cual se utiliza para subsistir el aprovechamiento forestal, la pesca, la minería, la ganadería, las especies menores, la piscicultura y la cacería de fauna silvestre. La minería de oro aumenta la deforestación y el uso del mercurio, utilizando el uso del procesamiento contamina el agua, los peces, el aire y afecta a las comunidades. La accesibilidad de los recursos naturales en esta región ha sido fácil para aquellos gobernantes que han tenido intereses meramente económicos y lucrativos sin pensar en las consecuencias. Recursos naturales de la región pacífica. La región pacífica es rica en yacimientos de oro y platino, los cuales son explotados sin control por diversas industrias. Las planicies de la región pacífica hacen que se pueda ejercer la agricultura. La riqueza de la región pacífica es la flora con 8.524 especies. La costa pacífica provee a pobladores y dueños de grandes industrias importantes recursos pesqueros y sus ríos cuentan con un inmenso potencial para la generación de energía eléctrica. Algunos problemas que vive en esta región es la tala de árboles indiscriminada y esta trae como consecuencia la destrucción de hábitat para las criaturas que habitan en los bosques colombianos. Algunas entidades del gobierno como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible están liderando un proyecto llamado Pacífico Biocultura, que trabaja de la mano de varias comunidades para fortalecer los procesos de conservación, producción y uso sostenible de la apoyo de la creación y amplificación de nuevas áreas protegidas. Recursos naturales de la región andina. La región andina tiene la mayoría de los recursos hídricos del país, así como las tierras más productivas para la agricultura. De sus subsuelos se explota petróleo, esmeraldas, sal y otras riquezas minerales. Los principales problemas ambientales de la región andina son la contaminación del aire, contaminación del agua, la deforestación, etc. Se conocen varias acciones y consejos sencillos para cuidar el medio ambiente que han dado a conocer desde la escuela, universidad y diferentes entidades que se están preocupando por este problema. Estos consejos se deben poner a práctica en la casa, tales como separar las basuras, usar productos que se puedan reutilizar, apagar las luces innecesarias, consumir frutas y verduras ecológicas, etc. También hay otras acciones para evitar quemar basura, hojas y otros objetos, así como hacer fogatas en bosques o en plena ciudad, recolectar el agua lluvia para las diferentes labores. La gran responsabilidad que tenemos es ser agentes del cambio y persuadir a amigos y familiares para que cambien hábitos que no contribuyan a la protección y conservación de los recursos naturales que aún tenemos. Caracterización, población del municipio de Soacha. Soacha es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia. En Soacha hay varias tipologías entre sus habitantes. Hay descendientes de los músicos y mestizos. Algunos de ellos consideran raciales, las cuales se concentran en lugares específicos del municipio. Hay otro grupo de pobladores que proceden de Bogotá, que su mayoría viven en el municipio pero trabajan en esta última. Los procedentes de otras regiones del país, los desplazados de los conflictos armados y los habitantes de calle, en estos se refleja tanto la influencia cultural de la ciudad vecina como del país en cuanto a composición etnia. Hay presencia considerable de afrocolombianos. También hay variedad de comunidades indígenas como Nasa, Pijaos, Emberas, Misak y Camenza, y en estos tiempos también contamos con un grupo bien especificado de extranjeros que se han ubicado a lo largo y ancho del municipio. ¿Cómo se gestionan los recursos en Soacha? ¿Dónde se encuentran los recursos hídricos de Soacha? El río Las Aguas Claras nace en una zona del páramo situado en el oriente de Soacha a una altitud de unos 3.700 m.s.nm y drena sobre unos 25 cauces, entre los cuales podemos destacar las quebradas Hato Viejo, Hungría, las Mirlas, para finalmente desembocar en el también contaminado embalse del Muña en el municipio de Cibate. ¿Quiénes se encargan de los recursos hídricos en Soacha? CIA, Compañía e Industrias del Agua SAS. ¿Cómo se genera la luz en Soacha? La generación de energía en Colombia proviene de un 63.7% de los recursos hídricos, mientras que el 31.5%
vienen los recursos térmicos como el gas, carbón, fuel oil y combustelo. Al finalizar el año 2017, la capacidad efectiva neta más instalada en el sistema interconectado nacional fue de 16.779 MW. Y quienes se encargan de la energía en Soacha son la subestación eléctrica en Soacha, Enel Colombia. Quienes se encargan del gas en Soacha. Centro de Atención Banti S.A es Soacha. Bueno, esta es mi sustentación e informe escrito del pensamiento bioético. Avances de la química, la prehistoria. En el año 800.000 a.C. el hombre descubre el fuego. Edad antigua. En el año 10.000 antes de Cristo, Egipto, China e India experimentan con técnicas de alfarería. En el año 8.000 a.C., las civilizaciones antiguas desarrollan la fermentación. En el año 2000 a.C., en China descubren el electromagnetismo. Siglo III y siglo I, Aristóteles concibe los cuatro elementos como los componentes del todo. Edad moderna. En el año 1500 a.C., Paracelso propicia la aparición de la electroquímica. En el año 1709 a.C., Fahrenheit fabrica el termómetro de Neptuno. Edad contemporánea. En el año 1785, Lavoisier promulga la ley de la conversión de la masa. En el año 1832, Wolger sintetiza la urea, inicia distintos entre la química orgánica e inorgánica. En 1969, Mendeleev publica su tabla periódica. En el año 1890 se inicia la era de la petroquímica. En el año 1895, Röntgen descubre los rayos X. En el año 1910, Marie Curie y su esposo aíslan el radio. En 1920 descubren el protón y el neutrón. En 1923 se inicia la producción de insulina. En el 1939 Müller implementa el uso del DDT. En 1954 se lanza la bomba de hidrógeno y desde el año 2004 la ingeniería genética experimenta con células madre. Aportes a la humanidad. La química contribuye a satisfacer las necesidades de la humanidad en la alimentación, medicamentos, indumentaria, vivienda, energía, materias primas, transportes y comunicación. Se hacen los primeros trabajos de metalurgia en frío y surgimiento de la alquimia. Lucrecio explica el concepto del átomo, desarrollo tecnológico. Hoy en día se ven involucrados distintos procesos y reacciones químicas que se hacen posible la existencia de dispositivos tecnológicos aplicados a distintos aspectos de la vida. La química está presente en las estructuras físicas de dispositivos tecnológicos y electrónicos de uso diario, a veces como la nanotecnología tiene un origen estrechamente químico, la utilización de elementos capaces de generar energía, las reacciones necesarias para crear ciertos componentes físicos, la influencia directa o indirecta que puede tener el contacto con el hombre, son solo algunos de los fundamentos químicos que hoy componen una gran cantidad de las cosas que nos rodean y que son utilizadas con frecuencia. Química y genética. La aplicación de las estrategias químicas fue una de las herramientas capaces de vislumbrar científicamente las estructuras del ADN humano y por lo tanto brindan un mayor conocimiento sobre la composición genética del hombre. La radioactividad. El descubrimiento de los elementos químicos radio y polonio por parte de Marie Curie, lo que la valió a un premio Nobel en 1911, permitió la radioactividad saltara a la palestra pública de la química y sus aplicaciones. Hoy en día la radioactividad se utiliza en la medicina a través de instrumentos que permiten una mejor visión de lo que ocurre dentro del organismo. La radioactividad también es el aprovechamiento del área de la energía a través de las reacciones nucleares, método de generación de energía, considerando uno de los más eficientes hoy en día, al mismo tiempo altamente riesgoso. Química de alimentación. Se hace utilizados ciertos componentes que permiten para evitar la descomposición de los alimentos y esto permite que conserven por más tiempo, maximizando la calidad de los productos. Petróleo e hidrocarburos.
Desde el descubrimiento del petróleo, la química ha estado presente en la gestión y producción de todos sus derivados, los cuales se extienden hasta su presentación más doméstica. Química y vida doméstica. La química ha encontrado lugar en muchos espacios habitados por el hombre, desde el agua consumida en casa, que pasa por un proceso de filtrado y leve cloración, el proceso de los dispositivos electrónicos que él contiene elementos como el colbato hasta los alimentos sobre el plato. Hoy en día las aplicaciones de la química se encuentran controladas y condicionadas según intereses especializados, ya sean medicinales, comerciales, industriales o hasta bélicos, y las necesidades del hombre a lo largo y ancho del planeta Tierra. Estructura atómica. El átomo se compone de un núcleo, el cual hace parte del centro. Allí se encuentran los protones y los neutrones. Es la parte con mayor masa. La corona electrónica es la parte exterior del núcleo en donde se encuentra orbitando los electrones alrededor del centro. Ocupan la mayor parte del volumen del átomo. Los electrones y los protones determinan las propiedades químicas de los elementos. Los neutrones no participan en las reacciones químicas en conciencias normales. Modelos atómicos. Un modelo atómico es un átomo, la unidad más pequeña que conforma un elemento químico. Dependiendo si tiene carga positiva, negativa o neutra, podemos encontrar protones, electrones o neutrones. Los siguientes son los modelos atómicos. Modelo atómico de Demócrito, modelo atómico de Dalton, modelo atómico de Lewis, modelo atómico de Thomson, modelo atómico de Rutherford, modelo atómico de Bohr, modelo atómico de Sommerfeld. La tabla periódica. La tabla periódica o la tabla periódica de elementos es un registro organizado de los elementos químicos según su número atómico, propiedades y características. Están compuestas por 118 elementos confirmados por la Unión Internacional Química Pura y Aplicada, de los cuales 94 son elementos que existen en la naturaleza y 24 elementos son sintéticos, es decir, han sido creados de manera artificial. Su desarrollo está estrechamente vinculado con el descubrimiento de nuevos elementos y el estudio de sus propiedades comunes. Aspectos como la noción de masa y las relaciones entre la masa atómica y las propiedades periódicas de los elementos han resultado fundamentales para configurar la tabla periódica moderna. La tabla periódica funciona como una herramienta fundamental para el estudio de la química, pues permite identificar de manera coherente y fácil las diferencias y similitudes entre los elementos químicos. Su creación les atribuía al científico ruso Dmitry Mendeleev en 1869. A partir de entonces, la tabla periódica ha sido mejorada y actualizada por otros científicos a medida que se descubre y estudian nuevos elementos. La tabla periódica presenta todos los elementos conocidos hasta el momento, los cuales están organizados y ubicados según sus características y relaciones entre los mismos en un grupo. Periodos, bloques y metales, metaloides y no metales. La tabla periódica está compuesta por 18 grupos de elementos organizados en columnas verticales, numerados del 1 al 18 de izquierda a derecha, comenzando por los metales alcalinos, determinando los gases nobles. Los elementos que pertenecen a una misma columna tienen la característica química similares a partir de cómo se estructuran los electrones. Es la última capa del átomo. Por ejemplo, en la primera columna se ubican los elementos que tienen un electrón en la última capa del átomo. En este caso, el potasio tiene 4 capas y en la última tiene un electrón. Los elementos químicos se organizan en grupos de la siguiente manera. Grupo 1, metales alcalinos. Grupo 2, metales alcalino-terreos. Grupo 3, familia del escandio. Grupo 4, familia del titanio. Grupo 5, familia del vanadio. Grupo 6, familia del cromo. Grupo 7, familia del manganeso. Grupo 8, familia del hierro. Grupo 9, familia del cobalto. Grupo 10, familia del níquel. Grupo 11, familia del cobre. Grupo 12, familia del zinc. Grupo 13, terreos. Grupo 14, carbonoideos. Grupo 15, nitrojonoideos. Grupo 16, calgoneos o afingenos. Grupo 17, halógenos. Y grupo 18, gases nobles. Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos los átomos para formar las moléculas. Hay 3 tipos de enlaces entre átomos: metálicos, iónicos, covalente. Las tendencias periódicas se refieren a las principales propiedades físicas y químicas que poseen los elementos y que permiten su organización de la tabla periódica.
Radio atómico es la distancia que hay entre el núcleo del átomo y su orbital más externo, lo que permite calcular el tamaño del átomo. Aumenta de derecha a izquierda en los periodos, así como de arriba hacia abajo en los grupos. Afinidad electrónica se describe como la energía que libera un átomo cuando se agrega un electrón o viceversa. Aumenta en los periodos de izquierda a derecha y en los grupos aumenta hacia arriba. Electrones de valencia. Se refiere a los electrones que se encuentran en la capa más externa del átomo, aumentando a medida que los elementos se ubican de izquierda a derecha y se establecen a partir de un grupo en la tabla periódica al que pertenece el elemento. Energía de ionización. Energía necesaria para separar un electrón del átomo. En un periodo de energía aumenta hacia la derecha y en un grupo aumenta hacia arriba. Electronegatividad. Capacidad de un átomo para atraer electrones a sí mismo. Aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo. No metales. Las propiedades de los no metales aumentan a medida que los elementos se encuentran en la parte superior de derecha de la tabla. Metales. Las propiedades de los metales son mayores a medida que los elementos se ubican en la parte inferior izquierda de la tabla. Las tablas periódicas permiten establecer una organización coherente a partir de sus características como el símbolo, nombre, número atómico y masa atómico, y para determinar su uso. Aportes de la química en la tecnología. Gracias a los avances tecnológicos en la química ya es posible hacer pequeñas modificaciones en las moléculas complejas de forma sencilla y precisa, mientras que anteriormente se necesitaba sintetizar desde cero una nueva molécula, aunque el cambio únicamente afectara a uno de sus átomos. Aportes de la química en la medicina. La química nos proporciona vacunas, antibióticos y todo tipo de medicamentos que nos curan y protegen de las enfermedades. A ellos les debemos uno de cada 5 años de nuestras vidas, y gracias a ellos podemos vivir cada vez mejor y con condiciones hasta más avanzadas. Aportes de la química en la alimentación. Las sustentaciones químicas pueden desempeñar una función importante en la producción y la conversión de alimentos. Los aditivos alimentarios pueden, por ejemplo, prolongar la vida útil de los alimentos. Otros, como colorantes, pueden hacer que los alimentos sean más atractivos. Ventajas de los alimentos orgánicos. Son productos libres de hormonas, antibióticos, colorantes y saborizantes artificiales, además de ofrecer productos que traen beneficios para la salud del ser humano. Colabora por detener significativamente daños al medio ambiente y a la tierra de cultivo. Desventajas de los alimentos orgánicos. Las frutas y verduras orgánicas pueden tener residuos debido a los pesticidas aprobados por la agricultura orgánica o debido a los pesticidas de las granjas convencionales transmitidos por el aire. Relación de los alimentos orgánicos y el cuidado de la salud. Los alimentos orgánicos, al no contar con sus productos químicos sintéticos ni aditivos, son muy saludables. Su consumo ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, a mejorar la calidad del sueño, a perder peso e incluso a reducir las posibilidades del desarrollo de enfermedades. Importancia para la población. Su importancia radica en que los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas, también por proteínas, ácidos, nucleoides, azúcares y grasas, y todos están compuestos, tienen con base el carbono. La química y el aprovechamiento de los recursos en la sostenibilidad de las poblaciones. La química sustentable tiene un papel muy significativo en la sustentabilidad de las poblaciones, ya que es definida como el diseño, desarrollo e implementación de productos o procesos químicos que ayudan a prevenir, eliminar el uso de generaciones de sustancias perjudiciales para la salud de los seres humanos o para el medio ambiente. Dentro de las iniciativas que la química saludable promueve se destacan tres grandes áreas: uso de fuentes renovables o materia prima reciclada, aumento de la eficiencia de energía como utilización de menos energía para producir la misma mayor cantidad del producto. Y la última, evitar el uso de sustancias tóxicas o biocumulativas. Bueno, esta es mi opinión sobre el equilibrio económico de John Nash. Pues es un tipo de competencia en la que se describe la situación de muchas empresas que compiten en el mercado, que puede hacer ropa, comida, etcétera.
y que pueden elegir si quieren agrandar su producción para maximizar, para agrandar también sus ingresos. Ese es mi informe estadístico sobre la sustentabilidad de la sociedad según el impacto de las tecnologías en el medio ambiente. El impacto de la tecnología de informática de comunicación en el medio ambiente empieza a ser un tema de suma importancia en los gobiernos y empresas importantes como para el conjunto de la sociedad, en lo cual dicen que la tecnología es el mayor causante del CO2 en el mundo por el cual surgen los grandes problemas climáticos por la generación de los residuos con gran poder contaminante. Asimismo, las TIC son los causantes del 2%, por lo cual salieron las propuestas verdes para mejorar en el medio ambiente. También podemos decir que cada día surgen nuevos dispositivos tecnológicos que nos facilitan el día a día y nos ofrecen un mayor número de servicios. Pero seguro que no nos paramos a pensar lo que sucede con los artefactos tecnológicos que ya no usamos, que han quedado en desuso y se han convertido en chatarra, desde lo más simple pasando por lo cotidiano hasta nuestro mundo digital, produce un gran impacto en el medio ambiente. Cada uno de estos accesorios ha ido destruido con plaquetas que contienen pequeñas cantidades de plomo que arrojadas al suelo y no dándoles un tratamiento adecuado pueden llegar a causar contaminación de grandes consecuencias ecológicas. La solución de este problema no nos es muy lejana, pues no es demasiado complicado la separación adecuada de desechos utilizando los come baterías para arrojar viejas baterías son solamente contaminantes y separados todos los artefactos tecnológicos para luego poder llevarlos a un centro de reciclado especializado o incluso fábricas, donde se pueden volver a reutilizar esas placas sin tener que finalizaron en un basurero a cielo abierto, siendo incinerado y dañado enorme nuestra capa de ozono. La reducción de las emisiones que produce el cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra sociedad. Por eso se desarrollan políticas, por ejemplo, para optimizar el uso del transporte. Sin embargo, parece que uno se le da mismas importancias al uso de las tecnologías de la información y de la comunidad. Gracias a ellos accedemos a servicios a través de Internet continua y frecuentemente, generando y consumiendo contenidos digitales. Actualmente la contaminación provocada por las TICs ronda en 4% del total de las emisiones mundiales de gases en efectos invernaderos, sobrepasando la de la aviación civil, aunque su impacto en el calentamiento global es mayor. Demanda energética de las infraestructuras tecnológicas. Estado de las TIC en el medio ambiente. Teléfonos móviles e índice del mercado de telefonía móvil en Colombia. Influencia de la percepción de inseguridad en el momento de comprar un tipo de teléfono móvil en Colombia. Hello, my name is Juan Esteban Cruz Garcia. I'm 9th grade and this is my English work. It is about actions to improve natural resource management. Natural resource management refers to the sustainable utilization of major natural resources such as land, water, air, minerals, forests, fisheries, and wild flora and fauna. Save water, you must pay attention how much water you use. Second, walk to school or to work, cut down CO2 emissions by leaving the car at home. Recycle waste in landfill sites causes air pollution. Unplug it, don't leave electronic device plugged in when you're not using them. Turn all lights. Okay, bye bye. I hope you liked this information.